llamado La historia del día, ¿no? Y acá hay muchas historias en este living. Está Cintia Fritz, mamá de Lautaro, 5 años, Carlos Fiore, papá de Francisco, 13 años, y Alexia Ratazzi, psiquiatra infanto-juvenil. ¿Por qué los invité hoy? Para conocer un poco más, y por eso les pido me tengan paciencia, porque así como conductora y entrevistadora y que quiero aprender, creo que el público de Pamela a la Tarde también se va a enterar de qué es lo que significa. Estamos hablando de padres con chicos que tienen TEA, que es TEA, trastornos del espectro autista. Cuando hablamos de autismo, doctora, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de una condición ligada al neurodesarrollo, dicho más fácil, en cómo se desarrolla el cerebro de manera temprana. Y es un cuadro que se caracteriza generalmente por desafíos en comunicación y en interacción social y que se define también por ciertos patrones de interés o conductas o actividades que son muy repetitivos y restringidos. Y otra cosa bastante frecuente en las personas que están dentro del espectro autista es un perfil sensorial único que muchas veces tiene que ver con, por ejemplo, hipersensibilidad a algunos sonidos. De estos habrán visto este fin de semana. Es muy relevante la fecha que elegiste para este programa, porque las Naciones Unidas en el 2008 declaró al 2 de abril como Día de la Concientización Mundial sobre el Autismo. Y hay un gesto que se asocia un poco al autismo, que es taparse los oídos ante algunos ruidos. Claro. Y si te fijas en la fecha 25 del torneo de fútbol argentino, todos los equipos, todos los capitanes salieron con un brazalete por el día de la toma de conciencia sobre el autismo. Es que me parece y clave. se taparon los oídos antes de empezar el partido todos los jugadores de todos los equipos para visibilizar este tema del autismo. Claro. Y para justamente, además está esto vinculado con un proyecto de ley de regulación de la pirotecnia sonora, porque el tema de la pirotecnia y muchos otros ruidos son muy molestos para algunas personas con autismo y bueno, podemos construir una sociedad más inclusiva en este sentido. Creo que la concientización y también para eso este living, la información es clave para poder socializar, ¿no? Y todos ser parte. Les quiero preguntar a los dos, ¿no? Tanto Lautaro como Francisco, ¿cuándo se dieron cuenta que tienen esta condición, ¿no? Arranca la dama. La verdad es que yo me di cuenta que Lautaro como que no respondía al crecimiento de un bebé normal, digamos, como que no hacía lo que yo esperaba que hiciera. Y a los 11 meses estaba escuchando un programa de radio, cuando él tenía 11 meses, y un neurólogo infantil estaba hablando sobre las 10 señales de alerta de los chicos con autismo entre los 12 y los 18 meses, y Lautaro cumplía todos los puntos. Todos los 10 puntos. Entonces llamé a la pediatra urgente, le conté lo que pasaba, porque yo lo que decía era, mi casa es un caos, no sé qué hacer, y lo que me doy cuenta es que lo que tiene Lautaro es autismo, por eso todo me sale mal. Y ella me dijo que no. Cuando decís todo me sale mal, ¿a qué te referís? Lautaro lloraba mucho, era imposible cambiarle el pañal, tenía muchos problemas de succión. ¿Amamantaba? Un poquito, no, muy poquito, pero porque en realidad con los problemas de succión también, digamos, traían problemas con la teta, porque era como más difícil. Siempre me preguntaban los neurólogos después, cuando ya lo llevé a interconsultas, ¿tomó teta? No. Ah, sí, lógico. Como que, claro, es una característica. Viste, en algunos chicos es como, algunos chicos. Claro, tienen como más problemas para tener una succión mejor. Esta pediatra me dijo que yo estaba equivocada. Así que me fui de otro pediatra. Y ahí nos dimos cuenta, digamos, el pediatra hizo como un montón de consultas que tenían que ver con el desarrollo y cómo él se comportaba en casa. Yo me daba cuenta que Lautaro parecía no tener imaginación. ¿Cuánto tiempo pasó? Fuiste a los 11 meses. Digo, ¿por qué es importante la detección temprana también? ¿No? Sí. Fundamental, sí. Pero fundamental, claro. Cambia vidas, la detección temprana. Por eso vuelvo. Era de 11 meses, o sea, la primera pediatra te dice no, te desestima. Me desestima, yo hasta que vas a otra. ¿Cuánto tiempo pasó? En realidad Lautaro está diagnosticado certeramente a los 20 meses, porque en el medio empezaron los estudios, ¿viste? Primero hay que descartar si tiene problemas de oído, si tiene algo en el cerebro, ¿viste? Etcétera, etcétera, etcétera. Y a los 20 meses estaba concluido de alguna manera el diagnóstico y ahí yo Y ahí dije, empezaste a trabajar, a armar un programa ¿no? de cómo empezar. como de ataque al problema, Sí, porque claro. en realidad, digamos, hay gente que se pelea mucho con el diagnóstico. Que es una etiqueta, que no es etiqueta.
para mí el diagnóstico es una herramienta de trabajo. Bueno, pero ¿cómo lo tenemos que hablar? Digo, para hablar con propiedad, para no estigmatizar, para... ¿Qué es lo correcto, doctora? Lo correcto es hablar de condición en realidad. Claro. Lo que pasa, ¿qué pasa con los diagnósticos a veces? Es que estigmatizan mucho, ¿no? La gente se asusta con el término autismo. Si vos decís, tu hijo tiene autismo, generalmente genera como una reacción muy fuerte en una persona, ¿no? Depende un poco de qué piensa que es el autismo. No, porque creo que este programa lo que apunta es a otra cosa. Justamente, la idea es como desmitificar en algún punto, ¿sí? Hacerlo algo, un concepto más amable también, que no pienses que es una tragedia y transformar, nosotros siempre hablamos del diagnóstico, de transformarlo más en una oportunidad y no en una sentencia, ¿sí? En una oportunidad para empezar a hacer cosas. El diagnóstico sirve para orientarte a decir, ok, hay que arremangarse. Trabajamos de otra manera. Y ahora hay que hacer determinadas cosas ajustadas al perfil único de ese niño. Porque esto también, se habla mucho del traje a medida, Claro. de una intervención muy personalizada e individual, porque son todos diferentes. Claro. Los chicos que están adentro del espectro autista son todos diferentes. Lo importante es tener diagnóstico Lo más a lo más temprano temprano posible, Sí. porque es donde más ellos... Papá es Francisco. Sí. Francisco que tiene 13. Francisco ¿sí, sabés? tiene 13. 13 años y Francisco ya fue escolta, ¿no? Francisco fue escolta en el acto del 24, fue elegido no por las notas, sino por sus propios compañeros. Tenían que exponer que era porque él quería ser abanderado y él dijo, porque hace mucho tiempo que estoy en la escuela y porque le costaba mucho estudiar. Como a todos los chicos. Bueno, ese se ve que a los otros se generó una situación muy emotiva entre la ¿Cómo es? integradora de ¿Cómo es Fran. la educación? ¿En las escuelas es fácil conseguir un vacante? No, Ok, no, te no. metiste Tocaste justo, más, tocaste más muy... un tema... A ver, No, problemón. está mejorando, es decir, pero falta mucho. O sea, Fran, uno depende de la buena predisposición de los docentes, de la institución, del distrito. Es un trabajo en equipo entre los padres, las terapias, la Los docentes escuela, tienen que los aprender. docentes. Si ustedes como papás tuvieron que aprender, Totalmente. imagínate los docentes, tienen Sí. que volver a reeducarse, no sé, a ver... Sí, pero creo que es muy importante saber que el derecho a la educación es universal y es para todas las personas y que el norte en lo que es educación es lo que se llama una educación inclusiva y de calidad. ¿Qué quiere decir una educación inclusiva? Es una escuela para todos. O sea que hoy no está permitido, está prohibido de hecho por ley, no admitir a un niño a una escuela por motivo de un diagnóstico o de una discapacidad. Bien, Está prohibido. bien. Lo que pasa es que ocurre Por ley, pero ahora todos ¿están los preparadas todas las instituciones para recibir? No aún, Porque pero- si no estás preparado, pues puede ser contraproducente o no. Claro. En realidad, yo creo que a partir de la ley, que hace unos años que está, debieran años? haberse... Discúlpame. 10 por mira, lo la menos. Convención Ok. sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está del año 2006, 13 años. Bueno, ¿ves? Pero que se empiece a aplicar. Y bueno, No, porque es importante. todo- No digo, la sí, ley a está. ver, Como en el todas las 2008, leyes. claro. ¿Se aplica? ley nacional en Argentina a partir del 2008, o sea, hace 11 años. No, siempre el tema de las leyes, ¿qué es lo que pasa? Uno es lo que está escrito y otra cosa es lo que se hace. ¿Sí? Del dicho al hecho hay un largo trecho, como dicen. La implementación requiere de una serie de pasos que es un proceso. ¿Por qué? Porque tenés que cambiar la cultura inclusiva, tenés que cambiar las prácticas de los docentes y eso requiere mucha capacitación Claro. y tenés que desmitificar mucho el paradigma, digamos, reinante. Es un trabajo que toma tiempo y que hay que hacerlo, pero bueno, Como papás, así ahí ¿cómo está. se Recibimos muchas reclamos de los papás con el tema de las escuelas. Por ahí el mensaje es que no hay que bajar los brazos, que hay que seguir luchando. Fran salió de un jardín común y cuando intentamos que empiece en una escuela común, me lo diagnosticaron en un gabinete central, al EOE, fue 3 veces 10 ¿Qué minutos es y eso? me dijeron, Disculpame, ¿eh? son los centros pedagógicos de los distritos escolares, donde te lo evalúan Orientaciones, claro. Sí. para ver si podía estar en una escuela común o en una escuela especial. Bien. Bueno, ¿Qué no, te sintetizando, me dijeron que tenía que ir a un CENTES, que son centros con chicos con trastornos severos neurológicos. Entonces yo firmé en desconformidad, fui a la dirección del área de educación especial, ahí me lo volvieron a evaluar a Fran, me dijeron que, bueno, que tenía razón los papás, que ellos nos podían ofrecer una escuela
de recuperación, que era una escuela intermedia entre la escuela especial y la escuela común. Bueno, ahí empezó Fran. Fran venía de jardín, 20 horas semanales, a estar escolarizado 1 hora los martes y 1 hora los jueves. Ah. Todo ese año fueron reclamos, notas, y allá por octubre... ¿Y terapia? Digo, Las también. terapias son por ¿Las terapias afuera. las hacen Claro, los chicos afuera. y ustedes también? Sí. Bueno, ¿Cómo es el proceso? en realidad, digamos, cuando te dan el diagnóstico, también hacen un diagnóstico del perfil del chico a ver qué necesita, porque todos los chicos necesitan cosas diferentes. Si necesita terapia ocupacional, si necesita fonoaudiología, etcétera, etcétera, de acuerdo a la edad y qué sé yo. Y yo recomiendo mucho que los padres también hagan terapia, porque es como un camino muy largo y necesitas hacerte una red de contención, o sea, como que todos tenemos que tener red. Pues los chicos, si no, quedan como ellos muy como controlados y contenidos, y los padres como que quedamos a la deriva, Pamela, en una situación de mucha soledad. Sí, me Rolo. gustaría preguntar, yo conozco la respuesta, pero me gustaría escucharla de ustedes, porque hay mucho debate y casi a nivel de chimento sobre la relación, que son las vacunas las que en el fondo provocan el autismo. Al día de hoy se desconocen las causas del autismo, o sea, no hay nadie que te pueda venir a decir esta es la causa del autismo, porque no se conocen. Siempre digo, Sí, la tampoco persona se puede que prevenir. descubra alguna de las causas se va a ganar el premio Nobel, nos vamos a enterar todos. Ahora, lo que sí existen es lo que llama factores de riesgo, ¿sí? Factores de riesgo quiere decir cualquier factor que si vos estás expuesto a ese factor, tenés mayores chances de tener una condición determinada. ¿Cuáles son esos Entonces, factores? hay factores genéticos, que no me voy a meter porque es demasiado técnico, y hay factores ambientales de riesgo. Por ejemplo, hay 2 factores ambientales que son bastante conocidos y están consensuados, que son la prematurez es uno, niños prematuros son población de riesgo, hermanos menores de niños con diagnóstico dentro del espectro son población de riesgo, y padres que concibieron a ese hijo después de los 35 años también es un factor de riesgo. Esos 3 entre varios otros que se están estudiando. El tema de las vacunas en algún momento también se ha estudiado. Apareció un estudio falso. Sí, hay mucha... Es un mito, tema muy digamos. controversial y que hay que tener, la verdad, mucha delicadeza para tratar el tema de las vacunas porque está relacionado Porque con la lo salud primero que te dicen todos los pública. antivacunas es provocan autismo y el estudio original era falso. No, pero era Bueno, importante tu pregunta entonces, para desmistificarlo, Rolo. Es muy importante, las vacunas han salvado a Vidas. muchas vidas, Por supuesto. muchas vidas. Entonces, por un lado, tiene que ver con la salud pública. Ahora, es verdad que hay ciertas personas que tienen algunas cuestiones en su sistema inmune en las cuales una vacuna, que es un factor estimulante del sistema inmune, puede tener un efecto adverso, por así Claro. decirlo. Eso no significa que vacunas a todo el mundo le provocan un... Lo que hay que hacer es tratar de identificar a aquellas personas que tienen un terreno vulnerable en cuya persona puede ser una vacuna un insulto. ¿Se Clarísimo. entendió? Sí. Porque es muy importante Quedó esto aclararlo, clarísimo. ¿sí? Yo antes de despedirlos, primero agradecerles su tiempo, gracias por colaborar con la información y para el público, que digo, ¿cómo podemos nosotros acompañar? ¿Cómo podemos nosotros, padres, nuestros hijos que van al colegio, cuando se sume algún chico con TEA, qué es lo mejor? ¿Cuál es el mensaje para el público de Pamela La Tarde? En realidad, a mí me parece que el punto fundamental es que debemos dejar de usar la palabra inclusión como algo políticamente correcto, como algo que decimos y después en la práctica... Pero ¿cómo es en la práctica? Por eso digo, vamos a cómo tener que... En realidad es sencillo. Mira, los padres somos el ejemplo vivo de los hijos, porque nosotros decimos una cosa, pero en realidad los pibes se fijan en lo que haces. Claro. Entonces, si vos, papá, agarrás el auto, lo estacionas en una rampa, te bajás a hacer una cosa, no sé qué, le estás impidiendo el paso a una persona que no ve, a una persona a usar en silla de ruedas, etc. Seguro. El pibe está viendo que el papá piensa que está bien lo que está haciendo, que no le importa el otro, etcétera, etcétera, Claro, etcétera. el Entonces, ejemplo. ¿Pero qué hay que hacer? Nosotros- Vuelvo. En la escuela, Fran es uno más. Por ahí Claro. el mito lo tenemos nosotros los Claro, adultos. porque los chicos no lo tienen. Los chicos lo tienen a Fran Eso desde es primer genial. grado y siempre están a la expectativa de Fran. Hoy Fran es uno más, pero en su momento se acercaba a Fran, que hablaba poco, y el tema de la cartuchera, y las chicas le decían, ¿querés un lápiz? Sí. ¿Viste? De ese a hoy a ir a cumpleaños, y ya saben cómo es Fran, hoy tuvo una salida a una hamburguesería y es uno más. O sea, Claro. el tema por ahí pasa más por los adultos, Bien. pero... Bien. Mi Le mensaje, acompañamos. Sí. yo creo que tiene lo que le podés pedir a la sociedad, sí, es un tema de actitud.
y tiene que ver con la amabilidad en el trato, tiene que ver con el respeto y tiene que ver con preguntarle a las personas que más conocen Sí. al niño o a la niña, con preguntarle Sí. qué es lo que les interesa, qué es lo que les molesta, cómo pueden ayudar. Es fácil. Como hacemos con cualquiera de Exactamente. Hay algo que quiero mostrar para darle un cierre y es un video de Iván, yo lo compartí desde mis redes sociales el 2 de abril justamente. Iván es baterista, tiene una banda. ¿Podemos escuchar un poquito? Sonido. Iván tiene unos ojos. Y me parece que el mensaje es este, ¿no? Superan muchos más obstáculos que nosotros. Son ejemplo en un montón de situaciones. Entonces más como... Me parecía valioso poder mostrarlo y contarlo y no sé, no te gusta la palabra incluirlo. Entonces, ¿cómo lo digo? Convivencia. Compartamos. Convivencia. Bien. Convivencia. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas No, gracias a gracias. ustedes por la invitación.